Hola, bueno, primero que todo agradecer a Congreso Futuro por la oportunidad de presentar esto que me apasiona, que es algo nuevo, que está muy alineado con las tendencias del futuro. Y la primera pregunta es, o sea, ni siquiera una pregunta, es una afirmación. ¿Chile puede ser una potencia mundial jugando videojuegos? Aunque no lo crean, esta premisa tiene bastante. Y durante la presentación les voy a explicar el porqué. Lo primero es, ¿qué son los esports? Es una palabra que ha sonado muchísimo, se convirtió en una de las palabras más buscadas del mundo en un momento. Y esports significa competencia en torneos de videojuegos, principalmente entre jugadores profesionales, gente que se dedica profesionalmente, que entrena jugando videojuegos. Y a modo de referencia, como para que dimensionen un poco la magnitud de este fenómeno, solamente el año pasado, en la final de League of Legends en la Worlds, 6.9 millones de personas estuvieron viendo la final y 1.7 millones en promedio. Pero estos datos no consideran China. O sea, esto es mucho más grande de lo que se mencionó y esto también rompió récord de audiencia. Esa final, para que tengan un ejemplo, una idea, tuvo dentro de sus presentaciones en vivo a Linkin Park, que venía después de meses de años de inactividad. O sea, estamos hablando de que es una industria que además está muy relacionada con otras industrias importantes como la música. La industria de los esports, como pueden ver en el gráfico a mis espaldas, viene en un crecimiento constante. Ha tenido bastantes altos, por ejemplo en pandemia, creció un 28, un 25%, pero los últimos años se han ido estancando. Se les explico un poco como con cifras. La proyección de los esports para el 2029 es que va a tener una audiencia estimada de 896 millones de espectadores. ¿Ya? En promedio, esas personas estarían gastando $6 cada uno, ya sea comprando merchandising, juegos, otros, y en los ingresos que recibirían los esports para el 2029, que serían casi $6 billones, más de la mitad vendría desde las apuestas en línea. Ahora, la etapa en la que estamos actualmente se le menciona el invierno de los esports. ¿Por qué? Porque durante la pandemia la industria creció muchísimo, a un 28, un 25%, como les mencionaba, pero ahora bajó. Y bajó porque, claro, la gente volvió a salir a las casas cuando estábamos encerrados durante el confinamiento. Una de las principales actividades de entretención y dispersión fue jugar videojuegos. Y en este caso, cuando la gente ya logra volver a salir, disminuye la popularidad y el año pasado estuvimos en un 13 y paulatinamente iría bajando hasta llegar a una estabilidad. Y esta estabilidad a nosotros nos representa una oportunidad. Como país, Chile tiene una de las mejores conexiones de Internet del mundo, es un país hiperconectado y que tenemos, gracias a todos los tratados de libre comercio, un muy buen acceso a las tecnologías. Chile, esto es un estudio que se hizo hace un par de años, en Chile el 50% de las personas juegan videojuegos. Y de ese 50%, un 58% jugó el día de ayer. Ahora, no crean que sentarse a jugar una consola o jugar computador. No, también está la persona que juega un sudoku o que juega un solitario o que puede hacer cualquier tipo de actividad recreativa a través de un interactivo digital. Chile es un país jugador. ¿Y qué fue lo que investigué durante los últimos meses? El por qué Chile es un país tan gamer. Y este hecho de que Chile sea tan jugador representa una oportunidad, porque al tener tantas personas jugando, tenemos un muy buen nivel competitivo en videojuegos. Tenemos el caso de las chicas que nos representaron en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, que consiguieron un bronce panamericano. Y esto podría replicarse aún más. La historia de los videojuegos ha ido pasando por distintas etapas según la evolución tecnológica. Y eso es lo que vamos a ver llevado al caso chileno. Los primeros antecedentes, como ven a mi espalda, esto hace 151 años atrás, ¿ya? Lo que ven es el Cerro Santa Lucía, la Terraza Hidalgo, y lo que están viendo es que ahí se implementó un carrusel y un juego Bagatelle. El Bagatelle es un gabinete de madera en el cual tú jugabas con destreza, moviendo las pelotas para conseguir puntaje. Se ocupó esto para poder incentivar a que la gente se reuniera en un lugar de entretención, un lugar de entretenimiento recreativo, sano para la familia. Y se puso en los primeros antecedentes de lo que serían los videojuegos. 60 años después, aparecen los juegos Diana, que empiezan a tener máquinas interactivas y distintos tipos de juegos feriales para atraer a la gente. ¿Y qué ocurrió con esto? Con los avances tecnológicos, Diana empieza a importar máquinas electromecánicas a Chile. Esto revolucionó el país.
¿Por qué? Porque ya para los años 80 empezamos a ver que proliferaron una serie de centros de entretenimiento a lo largo de todo Chile. Los más populares fueron los Delta, los Diana, y así todos los barrios en Chile contaban con lugares donde podían jugar máquinas electrónicas, como el Pong y posteriormente otros juegos como el Space Invaders, el Gala y así. ¿Qué ocurrió con esto? De que aquí nacen las primeras competencias informales de videojuegos. Por las capacidades técnicas que tenían esos dispositivos, no guardaban la memoria. Entonces la gente se juntaba a jugar, es como yo te gano, oye, ¿sabes qué? Yo voy a llegar más lejos que tú en una etapa. Y ese es el tipo de competencia con el que comenzó el asunto en Chile, con muchísima popularidad. En esos mismos años, en los años 80, ocurre esto. Llega el Atari, ¿ya? ¿Cómo el Atari llega a Chile y por qué el Atari se vuelve tan popular en Chile? Unos empresarios chilenos ven que el Atari tenía muchísimas herramientas para poder aportar a la educación. Estudios en Israel y en Inglaterra demostraron que los jóvenes, cuando tenían mayor acceso a la tecnología, aprendiendo a programar, matemáticas, idiomas, podían ser early adopters, o sea, tenían una mayor rápida adaptación con las nuevas tecnologías y podían estar más a la vanguardia. Chile apostó por esto y empezaron a importar Ataris. ¿Qué ocurrió con eso? Que hicieron campañas de marketing súper agresivas. Esto en los medios de comunicación, incluso en los álbumes. El ejemplo que aparece ahí de Pelé es del álbum de láminas de 1982 desde el Mundial. O sea, en todos lados se empezó a ver que Atari, más que un entretenimiento, te podía entregar herramientas de desarrollo. Y a modo de ejemplo, para que puedan graficar un poco esto, en Sábado Gigante, estamos hablando del programa de televisión más exitoso, probablemente de la historia de Chile, y el más exitoso y más visto de esa época, contaba con espacios de competencias de Atari. Dos jóvenes competían durante 30 segundos, quien consiguiera mayor puntaje pasaba a la siguiente etapa. Si el joven era menor de edad, el apoderado lo representaba y tenía que elegir qué puerta abrir o qué premios ganar. Un éxito. O sea, que Atari haya estado en el programa de televisión más exitoso de la época significaba mucho, porque al final toda la gente hablaba y conocía la marca. ¿Qué ocurrió? Para 1986, según la bibliografía, 60.000 familias en el país jugaban Atari. Atari se volvió un fenómeno, tenía más de un 80% del posicionamiento de mercado. El chino estaba jugando videojuegos, estaba aprendiendo con los videojuegos. Y ocurrió otra cosa. Al año siguiente se realiza la primera competencia, o el llamado, para encontrar campeones nacionales. Se hace Buscando al Rey. Una competencia Atari donde tú te inscribías, competías contra otras personas. Esto iba a durar un par de meses. En un principio se hizo la convocatoria con 4 juegos, pero escaló tanto esto, gustó tanto que terminaron compitiendo en 74. Ya terminando los años 80 e iniciando los años 90, aparece Nintendo, una empresa revolucionaria en la industria de los videojuegos, y Chile. Los empresarios chilenos, al ver que Nintendo tenía tanta popularidad en el mundo, deciden traer la representación al país. Esto automáticamente fue un bombazo, un hit. Nintendo empezó a aparecer en todos lados y llega una revista a Chile. Ustedes dirán, ya, ¿y por qué me está mencionando el tema de que una revista es relevante? Porque la revista era especializada solamente en los juegos de Nintendo. La gente que tenía un Nintendo compraba este medio. Y la revista Club Nintendo en su primera edición hizo una invitación. Mándanos tus puntajes. Compárate con los mejores. Ve si tú eres el mejor del país. Incentivando la competencia por puntajes para poder ver quiénes eran los mejores talentos que habían en Chile. De la misma forma, empezaron a desarrollar torneos y competencias presenciales de videojuegos con muchísimo éxito. Y así comenzó este tema de empezar a competir, de saber quién es el mejor. Ahora, ¿cuál es el tema con todo esto? Que tener un Nintendo en esa época, o un Super Nintendo en el año 93, costaba 125.000 pesos, cerca de unos 479.000 pesos actuales a 2025. Y para la época era el equivalente a 3 sueldos mínimos. Entonces era privativo, no cualquier persona podía acceder a jugar un Nintendo, era un bien de lujo finalmente. Entonces el tener un Nintendo ya era un esfuerzo familiar y el comprar juegos también significaba una inversión importante y ahí es donde aparece otra oportunidad. Se popularizan los videoclubes. La gente que no podía comprar juegos los arrendaba. Tú ibas a un Blockbusters, a un Errols y podías conseguir un juego que querías jugar por un par de días. Blockbuster fue tan popular en Chile que contó con más de 50 sucursales en el país. Ahora, esto es importante por lo siguiente, porque Blockbuster
hizo una invitación para un campeonato mundial de videojuegos, en el cual personas de todo el mundo podían participar. Y un chileno estuvo entre los 230 finalistas. El chileno que nos representó es Juan Carlos Zambrano. Si Juan Carlos o alguien lo conoce o, no sé, llegar a ver esta presentación, me encantaría poder conocer su historia, qué fue de él en esta experiencia donde fue a competir y es el primer personaje que compitió a nombre de Chile en un campeonato mundial, en el año 1994. Al año siguiente, Blockbuster vuelve a hacer una competencia, pero exclusivamente el juego Donkey Kong Country. Tenías que conseguir la mayor cantidad de plátanos en el menor tiempo posible. En 2 semanas tenía más de 2.500 inscritos. Un fenómeno. Nuestros representantes de ese entonces, Mario Enrique Astudillo, en la categoría mayores de 13 años, que ganó en la sucursal de Las Condes, y George Styles Alarcón, de menores de 12, que tenía 8 años en ese momento, en la sucursal de Chillán. Lo mismo que Juan Carlos. Si estos dos personajes quieren hablar conmigo, yo encantado de conocer su historia. En esos años, año 93 en adelante, aparece el fenómeno que da origen a los esports como tal. Los ciberdeportistas, que se le llaman en esos años. En 1993, el Internet empieza a ser un servicio en Chile. La gente podía contratar un servicio para poder navegar y poder hacer cosas conectado en línea. ¿Qué ocurrió en 1997? Hubo un cambio en la facturación que hizo que este bien de lujo o este servicio que era bastante caro fuera más accesible. Esto significó que la gente empezó a jugar en línea y hubo alguien que vio una oportunidad y la ejecutaron de muy buena manera. Coliseo.cl. Un proveedor de Internet apostó por hacer una página, una plataforma para que la gente se enfrentara en línea. Metieron servidores de Quake 2. Ellos, en el kit de Internet, cuando tú comprabas el Internet, cuando tenías que instalarlo, venía un disquete para poder instalar el demo del Quake. Y esto te permitía jugar en línea. Fue tanto el éxito que consiguió Quake y que consiguió el Internet ya en los hogares, que tenían un usuario nuevo cada 90 segundos en esos años. Un fenómeno, una revolución. ¿Y qué dio pie a esto? Que la gente se empezara a reunir, empezara a competir. Nacen los tarreos, que la gente viajaba a lugares físicos con sus computadores a competir. El primer tarreo fue en 1999, en el cual llegaron cerca de 50 personas. Al año siguiente, siguieron haciendo tarreos en lugares más grandes, este caso en un colegio en Ñuñoa, 150 personas. Pero ¿qué pasó? Competían durante 3 días. Y para poder competir, dormían en el lugar. Era un tema de que los tipos se mataban todo el fin de semana jugando para conseguir los mejores resultados. Pero esto no quedó ahí. Al año siguiente, el 2001, ya podemos ver que estaban haciendo eventos presenciales en Estación Mapocho y en recintos muy grandes, con gran convocatoria. Esto claramente llamó el interés de las principales productoras de videojuegos a nivel mundial. Corea del Sur, que es una potencia en esta área, anuncia que van a hacer un torneo mundial y las comunidades en Chile deciden mandar un correo como, oye, nos gustaría participar, ¿qué tenemos que hacer? Al año siguiente, 2001, un encargado de esta organización surcoreana viaja al país y al ver que había una comunidad tan activa, tan jugadora, con tanto interés, dicen, ¿saben qué? Ustedes pueden ir a participar a este mundial. ¿Qué ocurrió con eso? Que Chile viaja y tuvo representantes en un mundial de videojuegos de esports, entiéndase ya contra personas que se dedicaban a jugar, que probablemente estaban financiadas. En este caso, Esteban Troncoso y Francisco Núñez fueron nuestros representantes. Asistieron 379 jugadores de 37 países. Ellos fueron nuestros abanderados. Estos son los orígenes de los esports. ¿Y qué ocurre con esto? Comenzó una profesionalización. Los equipos de amigos empezaron a volverse clubes deportivos, empezaron a tener entrenamientos metódicos, empezaron a competir por premios en dinero. Al punto que, como empezó a crecer tanto esto en los años 2000, el Comité Olímpico entrega un patrocinio a los ciberatletas, a los ciberdeportistas, a estos jóvenes que se dedicaban a competir en videojuegos. Estamos hablando que en el año 2003 ya existían presentes de un acercamiento entre el mundo deportivo y los videojuegos. Y, de la misma forma, la empresa que estaba a cargo de esto, eSports Chile Limitada, decide empezar a abrir esto con campeonatos a nivel nacional. O sea, cualquier persona de cualquier región podía convertirse en el representante de Chile. De esta forma, se creó una selección chilena, una página en la cual las personas podían ver quiénes eran nuestros representantes, dónde jugaban, cuáles eran los amistosos. Y ocurre un hecho muy increíble.
2005, una de las principales productoras de eventos del mundo decide hacer uno de sus torneos en Chile. Cyber Athlete Professional League, la CPL, hace su World Tour y la última fecha, si se dan cuenta, la última banderita de los 9 que aparece ahí es Chile. Ese torneo se hizo en San Carlos de Apoquindo y repartió $70.000. $70.000 hace 20 años son $120.000 de la época, o sea, 120 millones de pesos en premios para los jugadores de eSports. Hace 20 años. Así empezaron a aparecer más oportunidades. Un equipo femenino de Counter-Strike viaja a Francia, nos representa a la Feminine. El 2007, Alejandro Ríos, el Chuma, jugador de Pump It Up, consigue un título mundial. Pump It Up es un juego de ritmo en el cual tú tienes que ir apretando botones en una alfombra. Alejandro supera a los japoneses, a los coreanos y se lleva $30.000 para su casa. Felipe Zúñiga, el killer, jugador de StarCraft, considerado uno de los mejores jugadores del mundo en su momento. Fue el primer jugador chileno en ser un pro player. Esto significa que tenía un sueldo pagado y jugaba en un equipo extranjero. Jugaba en Team Dignitas, un equipo europeo que era considerado uno de los principales del mundo. Estamos hablando de esto hace 10, 15 años atrás. Y en 2015 ocurre un hecho inédito. Riot Games, una de las empresas más grandes del mundo, los creadores de League of Legends, deciden poner sus oficinas en Chile. ¿Esto qué ocasionó? Que se crearan equipos profesionales con equipos multidisciplinarios profesionales. Psicólogos, analistas, coach, terapeutas. Cualquier perfil profesional, cualquier capital intelectual tiene cabida en la industria de los esports. Todos pueden aportar con su granito de arena en esto. Y empezamos a tener competencias masivas con miles de personas mirando esto. Empezamos a ver que aparecen las comunidades, que aparecen los cosplays, que aparecen los fanáticos de los equipos, gente que ocupaba las poleras tal como un equipo de fútbol, gente que alenta a estos equipos. Aparece toda una profesionalización con broadcasting, aparecen los talentos en cámara, aparecen todas las profesiones, empiezan a ser parte de esta industria que empezó a crecer a pasos agigantados. Y aquí en Chile era uno de los focos. Esa imagen que ven ahí es en el Movistar Arena, el año 2018. ¿Ya? Y vean la contraparte de la foto. Son los jugadores, los finalistas de esa final, y la gente que quería acercarse a ellos para poder tomarse una foto o poder conocerlos. Así se veía el Movistar Arena ese día. Estamos hablando del recinto lleno. Esa es la popularidad que tienen los esports en Chile. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? Estamos viendo que no solamente somos buenos en un juego, sino que en muchos. Empezamos a tener campeones mundiales en juegos de pelea, como es el caso de Evil Kra y Alpha Sicario, que fueron los primeros medallistas en la EVO, que es el gran mundial de juegos de pelea. Después Gonzalo Barrios, el Cero, campeón mundial de Super Smash Bros. Nicolás González, King Blue River, campeón mundial de Marvel vs. Capcom en el año 2015. Los gemelos Martínez, hoy en día 2 de los mejores jugadores del mundo en Mortal Kombat. Estos chicos son increíbles, han ganado una cantidad de torneos y son referentes a nivel mundial. Chilenos, de Coquimbo. Los hermanos Rubilar, Nicolás y Diego, que han hecho historia en el sim racing. Nicolás fue campeón mundial de Gran Turismo el año 2019, ganó una final increíble en París y actualmente es piloto de iRacing, otro simulador de auto, y hace unos días estuvo compitiendo contra Max Verstappen. Ángel Inostroza, también piloto de juegos de carrera, de Gran Turismo, también campeón mundial. ¿Y Ángel qué pasó? En el año 2023 ganó una clasificatoria online, en línea, superando a 20.000 personas y consiguió el 3er lugar en la Semana Olímpica de los eSports. Fayán Hernández, el FIX, 3er lugar en los Juegos del Sur, donde invitaron a los deportistas de eSports en el juego eFootball. La primera medalla en una competencia multideportiva en la historia de Chile. Y ya más reciente, el año 2023, tuvimos los Juegos Panamericanos y el deporte invitado fueron los eSports, en el cual nuestros atletas nos representaron de una manera increíble. Y el equipo femenino de Dota 2 consiguió la medalla de bronce. Y adicional a eso, fue un mundial a las semanas después, donde consiguieron el 4.º lugar a nivel mundial. ¿Por qué les menciono esto? Porque las oportunidades están. Chile tiene un talento increíble en los videojuegos, tenemos una infraestructura muy rica, tenemos todas las condiciones para poder ser una potencia y aparte al chileno le gusta jugar. Veamos esto como una oportunidad, no como algo nocivo. Y como les mencionó Gustavo en la presentación, el Comité Olímpico el año pasado ya anunció, este año 2025 se realizará por primera vez los Juegos Olímpicos de eSports, una competencia en la cual
los atletas del ciberdeporte de todos los países van a poder demostrar que son los mejores del mundo representando su país. Acá lo importante es la medalla, es el prestigio de dejar a tu país en lo más alto. Así que estén atentos a las noticias. Las próximas semanas, meses, vamos a tener muchos anuncios con respecto a esto, porque durante el año vamos a tener representantes jugando en Arabia Saudita contra los mejores del mundo. Muchísimas gracias y nada, apoyen a los deportistas.